Sean bienvenidos una vez más a otra entrega de este curso de programación en Java. La clase anterior nos quedamos hablando sobre lo que eran los condicionales, ¿sí? Trabajamos ya con el condicional switch y con el condicional if, ¿sí? Que como les comentaba la clase anterior es con el que vamos a estar trabajando, con el condicional if. Bueno, continuando con estas mismas estructuras, ¿sí? Vamos a ver ahora las estructuras cíclicas, ¿sí? Lo que son los bucles o ciclos. Estas estructuras a nosotros nos van a permitir realizar cierta cantidad o repetir cierta cantidad de veces el código que se ha escrito dentro de ellas, ¿sí? Para eso nos sirven las estructuras cíclicas. Entonces, pues comencemos. Bien, aquí ya tenemos lo que vendría siendo el ejercicio que realizamos la clase anterior, donde mezclamos switch con la parte de lo que es if, ¿sí? Bueno, en esta clase, como les digo, lo que vamos a trabajar o con lo que vamos a estar viendo es los ciclos, ¿sí? Bueno, son los ciclos. Voy a crear aquí otro paquete para que quede independiente, ¿sí? Y lo voy a llamar ciclos. ¿Por qué creé otro paquete? Porque tenemos tres tipos de ciclos. Voy a crear aquí y una clase y le vamos a poner ah, sintaxis, ciclo o sintaxis while. ¿Sí? Espero que en esta clase me dé tiempo de hablarles únicamente de toda la parte de lo que es la sintaxis y ver un pequeño ejemplo de cada uno de los ciclos para que la siguiente comencemos a trabajar ya con ejercicios, ¿sí? Con un pequeño ejercicio, aunque sea de cada uno, para que entiendan más o menos lo que realizan los ciclos, ¿sí? Ahora, como les digo, tenemos tres tipos de ciclos. El ciclo while, el ciclo do while y el ciclo for, ¿sí? Todos los ciclos o con todos los ciclos se realiza exactamente lo mismo, ¿sí? Todos los ciclos, sin excepción alguna, su función es repetir una determinada cantidad de veces el contenido que se escriba dentro de ellos se va a ejecutar una determinada cantidad de veces. ¿Quién va a determinar esa cantidad? Nosotros o a lo mejor el usuario. Lo puede determinar también él cuántas veces queremos que se ejecute pues ese ciclo. ¿Sí? Ahora, como parte de esto de los ciclos, nosotros tenemos que tener algunas precauciones a la hora que trabajamos con los ciclos porque podemos recaer en algo que se llama bucle o ciclo infinito, ¿sí? Que es no darle una salida al usuario o al programa para que termine el ciclo y continúe la ejecución del programa. Y sería atorarnos en una misma instrucción siempre, ¿sí? Eso es lo que recae o a lo que se le llama un bucle infinito, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esta parte de los bucles o de los ciclos infinitos, porque si no se tiene cuidado con eso, vamos a recaer en esa parte y no le vamos a dar salida y por obvias razones, pues el programa, la ejecución no va a progresar, se va a quedar atorada en esa misma instrucción. Entonces, vamos a plantear primero lo que es la sintaxis de cada uno de los ciclos y después voy a demostrarles cómo con todos los ciclos se puede realizar exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿para qué tenemos un ciclo o para qué tenemos, mejor dicho, tres ciclos si todos ejecutan lo mismo? Bueno, la razón es muy sencilla, que a veces es más fácil resolver un problema con un ciclo que con otro. A veces es más sencillo aplicar por la solución, por la definición o por el mismo problema en sí.
nos es más sencillo ejecutar un ciclo que ejecutar otro, ¿sí? Eso es la razón por la cual existen tres ciclos, ¿sí? Ahora, vamos a comenzar con el ciclo while, después vamos a ver el ciclo do while y por último vamos a terminar de ver el ciclo for, porque es un poquito más complejo, ¿sí? Y una vez que les haya explicado o que hayamos visto toda la sintaxis de todos, les voy a explicar cuál es la diferencia entre uno, cuál es la diferencia entre otro y por último les voy a decir para qué es más sencillo aplicar uno y para qué es más sencillo aplicar el otro, ¿sí? Ok, entonces vamos a comenzar con la sintaxis de lo que es el ciclo while y para esto voy a escribir aquí un comentario donde voy a darles precisamente esa sintaxis. El ciclo while comienza con la palabra reservada while, se escriben dos paréntesis, se abren y se cierran nuestras llaves y dentro de los paréntesis viene lo que sería la condición o las condiciones con las que vamos a trabajar, ¿sí? Esta condición o estas condiciones se construyen en base a los operadores que ya vimos la clase anterior, bueno, que estuvimos trabajando también con la clase, con ellos la clase anterior, ¿sí? Los operadores lógicos, los operadores relacionales y en algunas ocasiones los operadores aritméticos, ¿sí? Con eso se construyen también aquí las condiciones. Eh, entonces, y aquí dentro ya se colocan lo que vendrían siendo nuestras instrucciones, instrucciones, ¿sí? Sería lo que nosotros tendríamos. Esa es la sintaxis de nuestro ciclo while. Siempre que queremos aplicar un ciclo while, vamos a ejecutar esa misma estructura, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Aquí mismo, dentro de esta parte de los ciclos, voy a crear una nueva clase, ¿sí? Y la voy a llamar sintaxis do while. Dentro de la parte de la sintaxis do while tenemos ahora lo siguiente, ¿sí? Eh, Viene la palabra do, ¿sí? Se abren y se cierran nuestras llaves, se escribe la palabra while, se abren, se cierran paréntesis y al final lleva punto y coma, ¿sí? Es la única sentencia que lleva llaves y también lleva al final de esta sentencia punto y coma. Es la única sentencia. Si ustedes no colocan este punto y coma al final, les va a marcar un error. Entonces tengan cuidado con esta sentencia. Aquí se coloca la condición o las condiciones a ejecutar cuando cuando llegue esa parte, realiza la evaluación de esa condición y en base a eso ejecuta las instrucciones o no. Por último, el ciclo for. Ahorita les explico cómo trabaja ya el ciclo, ¿sí? Sintaxis for. Como les dije, el ciclo for es un poquito más complejo en su estructura, ¿sí? No, eso es mucho, no hay mucha diferencia, pero es un poquito más complejo en su estructura. Se escribe la palabra for. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, se abren y se cierran llaves, ¿sí? Dentro del for vamos a inicializar una variable, ini variable, se escribe punto y coma, luego viene la condición o las condiciones, se escribe punto y coma y luego viene el cambio que va a sufrir esa variable, cambio variable, ¿sí? Y dentro de las llaves vienen las instrucciones, ¿sí? Eso es lo que la sintaxis del ciclo for. Ahora, ¿cómo trabaja un ciclo? Llegamos a este punto, ¿sí? Imaginemos, tenemos mucho código arriba, llegamos a este punto donde comienza la ejecución de un ciclo. Evalúa esta condición o estas condiciones que estén aquí. Si esto devuelve un valor de true, recuerden que las condiciones solamente nos devuelven dos tipos de valores, ya sea true o ya sea false, ya sea verdadero o ya sea falso, de acuerdo a
pues al valor, a la condición, nos va a devolver un falso, nos va a devolver un verdadero, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa condición, si esa condición devuelve un valor de true, se va a ejecutar las instrucciones de aquí. Va a regresar acá y va a volver a ejecutar esas instrucciones, ¿sí? Bueno, va a volver a evaluar aquí, ¿sí? Si la condición se sigue cumpliendo, va a volver a ejecutar estas instrucciones, va a volver a regresar acá, vuelve a evaluar, si se sigue cumpliendo, realiza estas instrucciones, ¿sí? Y así hasta que esta condición no se cumpla, o sea, nos devuelve un valor de falso, sale del ciclo y continúa con el resto de código que haya debajo del ciclo, ¿sí? Lo mismo pasa con el ciclo do while, ¿sí? Ejecuta, bueno, con el ciclo do while es un poquito diferente. Aquí es donde entra una de las diferencias que hay entre el ciclo while y el ciclo do while, ¿sí? Aquí realiza primero las instrucciones y luego evalúa la condición. Si la condición se cumple, regresa nuevamente aquí arriba, ejecuta estas instrucciones, vuelve a evaluar la condición, se vuelve a cumplir, regresa y así hasta que esta condición no se cumpla, ¿sí? Como les digo, esa es la principal característica o diferencia que tiene el ciclo while con el ciclo do while. El ciclo while puede que nunca se ejecute, porque a lo mejor la condición que tenemos aquí jamás se va a cumplir, entonces puede que esto jamás se ejecute, ¿sí? A diferencia del ciclo do while. El ciclo do while al menos se va a ejecutar una vez por la estructura del mismo ciclo, ¿sí? Que primero está realizando las instrucciones que están dentro de él y después está regresando a evaluar esas instrucciones que tiene allí. Entonces, por esa razón, el ciclo do while primero ejecuta instrucciones y luego evalúa. El ciclo while primero evalúa y si se cumple esa condición, ejecuta las instrucciones, si no, no las ejecuta. El ciclo for. Inicializamos aquí una variable, ahorita vamos a hablar de esa variable y para qué nos va a servir. Luego tenemos aquí una condición o condiciones que son las que se van a encargar de estar verificando si las instrucciones que se van a ejecutar aquí, bueno, si las instrucciones que están aquí dentro se van a ejecutar o no. Y por último tenemos un cambio en esa variable, ya también estaremos viendo qué es esto, ¿sí? Ok, vamos a ver primero el ejemplo que tenemos aquí con el ciclo while, ¿sí? Vamos a crear aquí nuestro método main public static void main, ¿sí? String args, listo. Aquí vamos a crear un ciclo while, ¿sí? Vamos a decirle que, bueno, vamos a crear una variable c y la vamos a inicializar en 0. O la vamos a inicializar en 1, ¿sí? Aquí vamos a decirle que mientras c sea menor o igual a 10, quiero que me realice las siguientes instrucciones, ¿sí? Es lo que va a hacer. Ok, ahora, ¿para qué necesitamos esa variable c? Esa variable c cumple un factor muy importante en los ciclos, ¿sí? En los ciclos nosotros vamos a poder diferenciar dos tipos de variables, ¿sí? Todas son variables, todas tienen la misma definición de una variable, todas sirven para almacenar un valor, pero vamos a poder diferenciar dos tipos fundamentales de variables. Unas que se denominan contadores y otras que se denominan acumuladores, ¿sí? Entonces vamos a tener esos dos tipos, contadores y acumuladores. Los contadores nos van a permitir o van a ser las variables que van a llevar el conteo, el control propiamente de cuántas veces se ha ejecutado el ciclo. Dicho con otras palabras, esta variable nos va a permitir o va a ser la encargada de darnos salida de ese ciclo, ¿sí? Por eso esa variable es tan importante, porque si no existiera esa variable, nosotros no tendríamos una salida
de el ciclo, ¿sí? Nosotros jamás hubiéramos tenido una salida de lo que son los ciclos o lo que es en particular este ciclo, ¿sí? Entonces, para eso nos va a servir la variable c, que es una abreviatura de contador, ¿sí? Por eso le puse yo c. Ustedes le pueden colocar el nombre que quieran, eso es indistinto, eso es indiferente, no nos interesa mucho, ¿sí? Entonces vamos a decirle que mientras c sea menor o igual a 10, lo que quiero que haga es que me imprima, ¿sí? En consola system.out.println hola, por ejemplo, hola mundo, ¿sí? Eso es lo que quiero que me imprima en consola. Entonces, si yo ejecuto el ciclo while, lo que voy a tener ahora es la repetición, ¿sí? De esas 10 veces o de esos 10 olas mundos. Bueno, aquí tenemos un problema. Voy a detener esto. Si nos damos cuenta, aquí me repitió muchas veces el hola mundo, no me lo repitió 10. ¿Por qué? Porque aquí estamos recayendo precisamente en ese problema que yo les comentaba que se llama un bucle o un ciclo infinito, ¿sí? Aquí inicialmente la variable c tiene un valor de 1. Entonces aquí dice 1 es menor o igual a 10. Sí, por lo tanto ejecuta esto. Luego regresa nuevamente aquí y pregunta c, que ¿cuánto trae c? Pues sigue trayendo 1 porque no hemos modificado ese valor de c. ¿Es igual, menor o igual a 10? Sí, por lo tanto vuelve a imprimir esto y así está porque no encuentra un cambio precisamente en esa variable. Entonces, ¿cómo generamos un cambio? Tenemos esta instrucción, ¿sí? C más más. Eso lo que le estamos diciendo es que a la variable C le aumente en una unidad el valor que ya traiga, ¿sí? Entonces, si trae 1, C++ ahora va a valer 2, ¿sí? En la siguiente ejecución del ciclo va a valer 3, en la siguiente 4 y así va a ir aumentando de 1 en 1 hasta imprimirnos lo que sería esas 10 veces, ¿sí? Y si nos damos cuenta, aquí están esas 10 veces, esas 10 ejecuciones, aquí están. ¿Quieren llevar un control más detallado de esto? Pues podemos aquí, por ejemplo, concatenar lo que es la variable c, ¿sí? Así podemos saber en qué ejecución se encuentra, ¿sí? Entonces, al ejecutar esto, ¿sí? Nos encontramos aquí con que tenemos 10 veces esta instrucción, ¿sí? Que es lo que nosotros hemos programado, es lo que nosotros le hemos dicho a la computadora que, o al programa en este caso, que nos imprima, ¿sí? Precisamente eso es lo que hemos hecho. Ahora, vamos a pasarnos a lo que es do while, ¿sí? Vamos a también a crearle un método principal a do while, public static void main, ¿sí? String args y aquí vamos a declarar también una variable c, ¿sí? En este caso también necesitamos declarar una variable c por la misma razón, ¿sí? Luego se abre do, while, mientras que c sea menor o igual a 10, ¿sí? Y aquí vamos a colocar la misma instrucción, ¿sí? System.out.println hola mundo. Aquí también vamos a concatenarle esa variable c y vamos a generar un cambio, ¿sí? Ahí está. Si yo ejecuto, ¿sí? También do while, me voy a dar cuenta que realmente se va a imprimir lo mismo, ¿sí? Aquí está. Se nos ha impreso lo mismo. ¿Por qué? Porque es exactamente la misma instrucción, es exactamente lo mismo. Como yo les digo, con todos los ciclos nosotros podemos realizar
las mismas instrucciones, podemos ejecutar lo mismo, o sea, los ciclos sirven para lo mismo. Como les digo, tenemos uno o tenemos tres en este caso porque nos permite realizar diferentes acciones, ¿sí? Por último, vamos a trabajar con el ciclo for, public static void main, ¿sí? String args, y aquí le vamos a decir for. En este caso, ¿por qué en for yo no declaro antes una variable c? Porque la sintaxis me está diciendo que aquí tengo que inicializar la variable. Entonces sería lo mismo que hiciéramos esto, pero en el ciclo for, en particular en el ciclo for, se hace dentro de la sentencia. Entonces int c va a ser igual a 1, ¿sí? Punto y coma. Luego me dice que viene la condición o las condiciones que se van a ejecutar. C va a ser menor o igual a 10, ¿sí? Nuevamente punto y coma y viene el cambio de la variable. Y luego aquí va system.out.println, ¿sí? Y decimos hola mundo nuevamente y concatenamos la variable c, ¿sí? Ahora aquí, ¿por qué yo ya no le pongo un cambio de variable? Porque ya está declarado también aquí arriba, ¿sí? Es esta parte que tenemos aquí. Por eso es que yo ya no hago esa ejecución. Yo ya no le digo que me realice ese cambio porque ya está dentro de la sentencia. Entonces, si yo ejecuto for, voy a obtener exactamente el mismito resultado. Aquí está, ¿sí? Entonces, con esto les compruebo que con todos los ciclos podemos ejecutar exactamente lo mismo, podemos realizar lo mismito, ¿sí? Que es la repetición de cierto número de instrucciones. Ahora, ¿en qué casos es más sencillo ocupar while? Eh, Esto quizás no lo encuentren ustedes en documentación, no lo encuentren ustedes en ningún lado. ¿Por qué? Porque esto que les voy a decir yo me he dado cuenta con el tiempo que llevo trabajando ya en la parte de la programación, que es más sencillo resolver eh, estos problemas o estos ejercicios, estos casos con este ciclo en particular, ¿sí? El ciclo while nosotros lo ocupamos cuando no sabemos el número máximo o el número total de veces que se va a ejecutar el ciclo, ¿sí? En esas ocasiones es más sencillo ocupar un ciclo while. Ahora, ¿para qué se ocupa el ciclo do while? El ciclo do while se ocupa para hacer validaciones, ¿sí? Ya veremos después en la siguiente clase que trabajemos con ejemplos de estos ciclos, qué es una validación y para qué se ocupan las validaciones, ¿sí? Ya por último, eh, el ciclo for, ¿sí? El ciclo for se ocupa para recorrer arreglos. Un arreglo lo podemos recorrer de una manera más sencilla con un ciclo for a que con cualquiera de los otros ciclos, por la estructura, por la forma de trabajar del ciclo for, por lo que ustedes quieran, es más sencillo, ¿sí? Como les repito, igual esta información no la van a encontrar ustedes en algún lado, porque yo me he dado cuenta con el tiempo de esto, ¿sí? Es un plus, una ayuda que yo les puedo proporcionar para que les cueste o se les dificulte menos el trabajar con estas sentencias, ¿sí? Ahora, como les digo, en este caso nada vimos la sintaxis y un pequeño ejemplo, ¿sí? Es todo lo que vimos. En la siguiente clase vamos a trabajar ya con ejemplos, ¿sí? Vamos a comenzar a realizar un ejemplo de cada uno para que entiendan mejor cómo funciona la estructura, cómo funciona los ciclos, ¿sí? Y entiendan mejor cómo trabajamos con ellos. Así que bien, bueno, yo los espero en la siguiente clase.